Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Carlos Borromeo, una de las figuras más importantes de la época de la Contrarreforma Católica, por lo bien que hizo su gestión como pastor, pero especialmente por ser un alma encendida totalmente de la caridad de Cristo, el buen pastor, que hasta la entrega de la propia vida estuvo dispuesto a servir al pueblo, a la grey que le había sido encomendada. Hoy se habla mucho de corrupción en todos los órdenes, también en el orden político especialmente, o incluso en el orden eclesiástico. Y los tiempos de San Carlos Borromeo no estaban ausentes también de un ámbito de corrupción en todos los estrados de la vida social, especialmente también en la Iglesia, donde esto, por desgracia, dio origen a muchas rencillas y dificultades que de alguna manera acabaron en ese ambiente de rebelión que, propiciado por el protestantismo, se iba extendiendo cada vez más contra el papado y contra todo lo que significaba defender los intereses de la Iglesia. Y una de estas formas de corrupción era precisamente el nepotismo, que de alguna manera buscaba privilegiar a los miembros de la propia familia. De alguna manera la palabra nepote quiere decir eso, descendiente, sobrino, etc., para dar una serie de cargos, de prebendas eclesiásticas. Y San Carlos Borromeo crece en ese ambiente. Precisamente el hermano de su madre, Margarita de Médicis, llegará a ser el Papa Pío IV y va a realizar muchos de sus nombramientos favoreciendo a la propia familia. A San Carlos Borromeo, que pronto lo va a nombrar cardenal en cuanto asciende Pío IV al solio pontificio, pero también a su hermano, que lo nombra capitán general de todos los ejércitos de los estados pontificios, e incluso cuando el hermano muere, se intenta que sea el mismo San Carlos Borromeo el que renuncie a su estado eclesiástico, porque aún no había sido ordenado sacerdote, y se ocupe de esas tareas más bien castrenses, pero en todo caso del mundo. Sin embargo, iluminado por el Espíritu Santo, el Papa tiene otros planes para San Carlos Borromeo, que ya había mostrado su eficacia como un buen diplomático, un buen secretario del Papa, llegará a ser incluso secretario de Estado pontificio, y también porque tiene pensado para él darle el presbiterado. Esto va a suponer también en la vida de San Carlos Borromeo un momento de conversión al Señor. Él, que estaba dedicado a los placeres del mundo de alguna manera, le gustaba la caza, la música, etc., va a apartarse de todo eso, llevando cada vez más una vida de mayor ascesis, de mayor renuncia. Entrará en contacto con los jesuitas, hará los ejercicios espirituales, tendrá un director espiritual jesuita e incluso va a proponer a sí mismo y también a las personas que le acompañan, a ese séquito que le ayudaba en su tarea eclesiástica, a tener una forma de vida prácticamente monástica, muy observante. Y esto
tendrá que ver mucho con lo que necesita la Iglesia en ese momento de reforma, en pleno Concilio de Trento. Su tío va a reanudar el concilio con la tercera sesión y San Carlos Borromeo tendrá que estar allí, pues resolviendo entuertos problemas, especialmente entre obispos, como nos decía hoy la epístola. Fue reconciliador, porque pues muchas de las normas que ponía el Concilio de Trento no eran gratas para todos. Por ejemplo, lo que suponía la estabilidad de los obispos en su diócesis. Pensemos que había muchos obispos que recibían el nombramiento, incluso eso les suponía recibir y recaudar una serie de rentas y de privilegios, pero a lo mejor no pisaban esa diócesis para la que estaban nombrados en toda su vida. Y esto, bueno, pues Trento, juntamente con la importancia de la visita pastoral, que el obispo debe hacer en las parroquias, con la creación de los seminarios, etcétera, una serie de medidas prácticas, pues va a imponer una verdadera reforma. Y bueno, pues había división entre unos obispos y otros. San Carlos Borromeo va a ser un eficaz mediador para obtener la calma y la paz dentro de la Iglesia, hasta que es nombrado para la sede de Milán, que sin duda, como todavía lo es en nuestros días, casi la más importante por la amplitud que tiene a nivel de parroquias y de sacerdotes de toda Italia. Y como arzobispo de Milán, pues va a llevar a cabo una gran reforma, desde lo más mínimo hasta el mismo que tenía una barba descuidada, se afeitará y así lo mandará a los sacerdotes. Pero también en tantos aspectos de la vida sacerdotal, de la vida parroquial, que él quiere verdaderamente renovar y que él mismo se convierte en un espejo, en un modelo para los otros. Y llegará un momento donde esto se va a manifestar de una forma más clara, y así ha quedado de alguna manera retratado para la historia como apóstol de la caridad en medio de la gran desgracia que suponía la peste, una peste que tendrá su nombre, la peste de San Carlos, por el protagonismo que él tuvo de socorrer a los enfermos, de vender todos sus bienes, sus joyas, incluso las colgaduras propias que tenía en el palacio episcopal para hacer vestimentas para los apestados, totalmente entregados en cuidar de su propia salud, a la atención espiritual y también corporal de las almas. Incluso cuando estalla la peste en Milán, San Carlos Borromeo no se encuentra en la ciudad. Estaba entrando en ese momento don Juan de Austria, que se dirigía hacia Amberes, en la ciudad de Milán, y pasó de largo. Y el mismo San Carlos regresa inmediatamente para socorrer, para entregarse al completo a atender a los enfermos por la peste. Este celo pastoral le movió a fundar una congregación religiosa que permanece hasta nuestros días, que está conformada por sacerdotes y hermanos, los oblatos de San Ambrosio, también conocidos como oblatos de San Carlos Borromeo, que tendrán una vida de clero secular, pero también con esa forma de vida en común para la oración, para lo que es la propia vida fraterna, y que fue suprimida en tiempos de Napoleón, pero nuevamente se volvió a restaurar, y aunque no es más que de ámbito diocesano, sigue hasta nuestros días, y es una muestra más de ese deseo de reforma que
que San Carlos Borromeo quería llevar a cabo, especialmente cuidando la vida de los sacerdotes y lo que esto suponía después de cara a la vida de los fieles. En la medida que hay un buen sacerdote, las almas están cuidadas, se garantiza el acceso a los sacramentos, a la buena doctrina, y esto pues repercute, ¿no?, en una vida de santidad. Pues el ejemplo de San Carlos Borromeo, tan iluminador de su tiempo, sea para nosotros también en nuestros días inspirador, y que siguiendo su ejemplo de entrega total en medio de las circunstancias más adversas, sepamos entregar también nuestra vida con generosidad al servicio del Señor y de los más débiles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.